verlos aquí a todos. Me da gusto que estemos unidos en unidad y en armonía. Me gusta mucho el Salmo 133 porque dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar todos los hermanos juntos. Y yo creo que todos los que amamos a Dios somos una sola familia. Creo que todos aquellos que hemos creído que Jesús es el Señor somos sus hijos y ahora podemos convivir como una misma familia, en unidad y en armonía, sustentándonos, levantándonos y acompañándonos los unos a los otros. El día de hoy damos gracias por las personas que han terminado un plan de discipulado. El programa es bastante corto. Realmente no quiero que sea una réplica de un servicio, de un evento como los que estamos acostumbrados. Quiero hacer solamente una reflexión antes de felicitar a los graduados, y esta reflexión es la misma que yo recibí hace mucho tiempo. Hace tiempo, cuando recién comenzaba a congregarme en una iglesia cristiana, dio la casualidad de que yo estaba haciendo mi servicio social en el Hospital Militar de Puebla. Y ahí, en medio de todos los compañeros de trabajo, conocí a un químico que se llama Jesús Lemoyne. Una noche, él llegó, se para junto a mí, estando ahí en mis labores de servicio social, y me dice: ven, quiero que me ayudes, vamos a capturar unos textos. En ese momento le digo: está bien, no había trabajo, no estaba yo haciendo más que los avances de mi tarea, y veía cómo él daba vueltas alrededor, detrás de mí. Y en un momento escuché también como que hablaba, pero no se oía lo que él hablaba, solo movía sus labios. Me recordé todo lo que había leído en algún momento en la Biblia en ese momento, y fue en ese instante cuando yo escuché que él me dijo: bueno, vamos a empezar, vas a empezar escribiendo, así que la fe viene por el oír. Y en ese instante lo único que yo pude responder espontáneamente fue: y el oír por la palabra de Dios. Él me dijo: ¿sabes qué? Ya te lo sabías, ¿verdad? Y le dije: sí. Me dice: ¿has leído la Biblia? Le digo: sí. Y me dice: ¿y eres cristiano? Yo le contesté: eso creo. No sé si tengo lo suficiente como para ser cristiano, pero creo en Dios. Me dijo: bueno, ¿y alguna vez has tomado un discipulado? Y le dije: la verdad, no sé qué es eso. No me queda muy en claro lo que es, si es como ir a la iglesia, si es como estar en los servicios de jóvenes, no sé si eso es un discipulado. Me dijo que no, me explicó un poco acerca de la importancia del discipulado y me regaló mi primer discipulado, nacer de nuevo, 2 lecciones básicas que yo tenía que tomar, una cada semana, y que al otro día llegué y le dije: ya terminé. Agarró, me miró y me dijo: no entendiste lo que te dije, debe de ser una lección cada semana. Ya sé que son cortas, pero tienes que ir una lección cada semana. Y al finalizar el discipulado, que pasaron 12 largas semanas, 3 largos meses, le dije: ya terminé, estoy listo, quiero hacer todo lo que aprendí en el discipulado. Y él sacó una hojita de papel que tenía y me dijo: lo tengo anotado para que no se me olvide. Y es justo de eso que él me dijo esa noche que yo quiero hablarles el día de hoy. Lo que él me dijo en palabras textuales, tal como él lo tenía anotado y ahora yo lo tengo también, dice: cuando tú le hablas del Evangelio a una persona y ésta, movida por la obra del Espíritu Santo, confiesa públicamente a Jesús como su Señor y Salvador, es solo el principio,
pues aún no ha alcanzado la plenitud de la salvación. Esta plenitud se alcanza cuando conoces a Dios, porque entonces adquieres vida eterna. En efecto, si a esta persona la llevas a la iglesia, se encontrará en un mundo completamente desconocido para ella. Es por ello que antes de congregarse y como parte del ministerio de evangelismo, es de suma importancia el discipulado previo de doctrinas fundamentales. Este discipulado le enseñará lo esencial sobre la salvación, sobre Satanás, sobre el pecado, el perdón y la restauración, sobre la iglesia y su estructura, sobre las ordenanzas, y también aprenderá a orar, leer y ayunar, a guardar su testimonio personal y a predicar la palabra. Le enseñará que en la iglesia Dios ha derramado dones espirituales y no será de sorprender verlos funcionando al momento de llegar a la iglesia. Entonces podrán congregarse en plena comunión y empezar con el verdadero discipulado. Entenderán lo que significa que Dios es soberano, que la máxima autoridad para los hombres la encontramos en su palabra, que no hay nada fuera de Cristo que pueda salvarnos por medio de la gracia, pero sobre todo entenderán por qué en todo momento debemos glorificar a Dios. En ese momento, las palabras que él me decía me sacudieron por completo, porque yo pensaba que ya sabía lo suficiente como para empezar a compartir de su palabra. Tenía yo planes de enseñarle a otros, de poder dar ese discipulado. Quería yo sacar copias de ese discipulado y empezar a repartirlas con todos los hermanos de la iglesia. Pero cuando escuché esto, dije, realmente no estoy listo. Las citas bíblicas que él menciona al encabezado de su discurso fueron las que más me impactaron desde ese momento. Y si ustedes se dan cuenta, desde que yo conozco a muchos de ustedes, siempre ha sido un mismo mensaje a partir del primer párrafo que él me lee. El versículo que él me enseñó fue Juan 17:3, porque esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nada más ese versículo bastó para darme cuenta que verdaderamente no conocemos a Dios. Creemos conocer a Dios. Creemos que Dios está con nosotros. Pero cuando leemos este versículo, la verdadera pregunta es si Dios nos conoce a nosotros. Porque en aquel tiempo habrá gente que diga, Señor, yo te conozco, yo he hablado en tu nombre, he predicado, he hecho milagros, he sanado gente. Y Jesús dirá, no te conozco. Esa es la cuestión. Conocer a una persona implica una relación, implica una intimidad, implica el que ambas personas se conozcan. Yo puedo decir que conozco a un artista famoso, pero él ni enterado está de mi existencia. Lo mismo sucede con Dios. Creemos que conocemos a Dios y muchas veces hablamos de su palabra y decimos que obramos milagros en su nombre, pero Dios no nos conoce. Conocer a Dios implica reconocer su señorío sobre nuestra vida, pero también implica esa relación que se da en lo profundo de nuestra habitación, a través de la oración, el momento en el que nosotros podemos hablar con Dios. Y hace algunos días conocí a una persona que se llama Benjamín. Esta persona sabe algunas nociones del Evangelio, pero él me hablaba acerca de un tema específico, la oración. Y me decía la siguiente pregunta, él me hacía la siguiente pregunta: ¿cómo sabemos que oramos bien? La Biblia dice que nosotros no sabemos orar. Me detuve un
momento a pensar y recordé este versículo. Sabemos que oramos bien cuando conocemos a Dios. Cuando nos quitamos el formalismo de decirle Señor, Dios, Creador, el Eterno, que todos hemos hecho esas oraciones. Quiera el Eterno Dios bendito bendecirnos. Quiera el Eterno Dios, Creador del universo, obrar a nuestro favor. ¿Eso es parte de la oración? Sí, le contesté. Pero la oración genuina viene cuando tú puedes entrar directamente a la casa del Padre y decirle, papá, estoy acá. Somos amigos. No sé cómo será la relación allá en el cielo, le decía yo a esta persona. Pero yo me imagino, como dice la canción, que en aquel momento, viendo a Jesús cara a cara, no le diré, Señor, Dios mío, ¿qué estás haciendo? Simplemente llegaré y le diré, no, yo quiero estar contigo. Toda mi vida quise estar contigo y ahora que te veo puedo abrazarte y apretarte y besarte, y aunque nada más bese tus pies, pero lo haré. Eso es la oración, le decía. Así que nada nos impide hacer eso mismo, pero aquí en la tierra. Y decirle, papá, yo sé que no soy digno de ti, pero aunque sea besar tus pies quiero. Aunque sea que el polvo de tus sandalias se me impregne también a mí. Claro, le decía a esta persona, ahora tenemos la certeza. Cuando conocemos a Dios, tenemos la certeza de que Jesús nos dirá, levántate, y nos abrazará. Y él me decía, pero ¿cómo es posible esto? La Biblia dice en Juan capítulo 17 que Jesús, hablando a sus discípulos, les dijo, ya no les diré siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora les llamaré amigos, porque todas las cosas que yo he hecho, que he visto hacer a mi Padre, se las he enseñado también a ustedes. En ese momento recordé todo lo que he vivido desde este momento que yo recibí estas palabras hasta el día de hoy. Eso es lo más importante y siempre ha sido el único mensaje que he tenido para las personas. Que conozcamos a Dios en la medida en la que sea posible conocerlo. Porque realmente nunca podremos conocerlo. Ni aún en la eternidad terminaremos de conocer y de entender a Dios. Y el momento de reflexión al que yo quiero llegar, solamente partiendo de este versículo, es que desde hace tiempo, incluso podría decir desde el momento en el que yo llegué a la iglesia, después de haber tomado el discipulado, yo estuve orando a Dios y diciéndole, Dios, quiero aprender, quiero saber más de ti, quiero tener más conocimiento de tu palabra. Y oraba a Dios diariamente y le decía, enséñame, enséñame, enséñame. Y pasó el tiempo y yo seguía con la misma oración. Pero justamente ayer por la noche que terminaba yo de encontrar el discurso que había yo perdido desde hace varios años, me puse a recordar sobre todo lo que he hecho en este tiempo. Y fue como si una venda se cayera de mis ojos y empecé a recordar, y me parecía casi al apóstol Pablo diciendo miserable de mí, por usar una palabra bíblica. Pero qué sonso, qué tonto había sido yo al pensar que Dios jamás me había enviado a un maestro. Y me di cuenta de que vez tras vez siempre hubo por lo menos una persona que dirigía mi camino. Siempre hubo por lo menos una persona que llegaba y me decía, la Biblia dice esto. Y empecé a recordar y dije, claro, jamás te vi como tal, pero tú
a quien me dio el primer discipulado, fuiste mi primer maestro. Me enseñaste a tomar las cosas con paciencia. Y no lo entendí, y vino otro y me enseñó cosas diferentes que no entendí. Pero al final, y agradezco mucho a Dios por lo que Él ha hecho, envió a una persona y le encontré. Y no me enseñó lo que yo quería, porque yo quiero aprender, porque yo quiero saber de la Biblia, porque yo quisiera pararme en algún lugar y no tener que leer y no tener que estar estudiando para sacar una exégesis, para sacar una interpretación bíblica, para poder predicarle a las personas. Yo quiero eso, le decía a Dios. Yo quiero ser de esas personas que se levantan y alzan su Biblia y empiezan a hablar del Evangelio. Y justamente aprendí lo que necesitaba y no lo que quería. Al día de hoy, aún estoy a mitad del camino. Aún estoy comenzando ese discipulado, pero he sentido un cambio gigantesco. Realmente agradezco que se me enseñe lo que yo necesito y no lo que yo quiero. La reflexión a la que los llevo es a que cada uno de ustedes terminó un programa de discipulado. Llámenlo instituto, discipulado, facultad, ministerio. Cada uno terminó de estudiar lo que sabe de la Biblia en ese momento, o lo que yo traté de compartirles a ustedes sobre el conocimiento de la Biblia. Cada uno de ustedes completó ese paso, el mismo que yo completé hace ya más de 10 años. Y ahora reciben esa misma instrucción que yo recibí hace 10 años. Es solamente el principio. El conocimiento de la palabra es solamente el principio. Porque si uno no tiene establecido el carácter de Cristo en su vida, podrá tener todo el conocimiento del mundo, pero de nada va a servir. Si yo contara las veces que me he dado de topes, hay una persona, que no voy a decir su nombre, pero que está presente, que verdaderamente me lo dijo cuando le conocí. Y sí, hoy lo puedo decir, como se lo he dicho a muchas personas, es una persona a la que odio con toda mi alma y con todas mis fuerzas, pero también es la persona a la que más amo y que no puedo evitar buscar aprender más. Y me cae mal, y sí me cae mal, pero al mismo tiempo agradezco mucho todas las cosas que me ha enseñado. Y alguno de ustedes dirá, ¿qué puede hacer una persona para caerle tan mal a otra? Enseñar carácter. Eso es lo que no nos gusta. Aprender sobre la soberanía de Dios. El último punto del discipulado que él me leyó es lo que siempre se nos olvida a nosotros. Aprenderemos que la palabra de Dios es la máxima autoridad sobre nuestra vida y no lo que nosotros queremos. Así que si alguno de ustedes quiere ser pastor, maestro, evangelista, profeta, discípulo, creyente, expositor, orador, está bien. Pero si la palabra de Dios dice que van a ser congregantes, no hay de otra. Y alguien podrá huirle al ministerio, pero si la palabra de Dios ordena algo diferente, no hay de otra. Y alguno de ustedes podrá orar y decir misa y rezo y salto y oración y ayunos, pero si la palabra de Dios no lo dice, no hay de otra. Y yo era de las personas que oraba a Dios pidiendo más y más sabiduría, cuando lo que tenía que hacer era decirle: Dios, enséñame a ser más como tú eres. Luego aprenderemos que Cristo es el único camino a la salvación, que no hay otro medio
Y ha sido de las cosas más difíciles que he tenido que aprender. Porque cuando nos enfrentamos a que Cristo es el Señor, nos damos cuenta de que su poder y su gloria, pero sobre todo su soberanía, es la que va a reinar sobre nuestra vida. Dios sabe qué es lo que tiene preparado para nosotros. Y sus caminos, se lo decía a una persona en estas últimas semanas, algunas veces son misteriosos. Hubo alguien que me decía, ya no ores, porque cuando oras pasan cosas feas. Yo decía, está bien, ya no voy a orar. Ya no voy a orar, Señor, pero al final yo sé que tú eres soberano y que tú vas a hacer lo que sea necesario. Y algunas personas de aquí han sufrido pérdidas, han sufrido daños espirituales, materiales, y se preguntan, ¿por qué? ¿Por qué si al final tratamos de ser buenas personas? ¿Por qué si al final tratamos de portarnos bien? La respuesta es, porque al final es Cristo. Es Cristo el único que tiene poder sobre cada situación que viene a nuestra vida. Conozco algunas personas que de hace tiempo para acá han cambiado, pero que en un inicio, por todas las situaciones que ocurrían, culpaban a Satanás. Se cayó la bocina, fue el diablo. Es que me rompió un pie, fue el diablo. Es que pasó esto, fue el diablo. Y oraban y ayunaban y hacían cosas para reprender al diablo. Cuando al final dice la palabra que no fue el diablo, fue el Espíritu Santo el que agarró a Jesús y lo llevó al desierto para ser probado por el diablo. Así que no fue el diablo. Todo esto formó parte del plan de Dios. A través de su gracia. Para que ninguno diga, es que yo soy. Porque habrá alguien que diga, es que yo tengo un ministerio, es que yo sé hablar de la palabra, es que yo sé esto. Sin Dios no somos nada. Sin Dios no somos nada y no llegaremos a ninguna parte. Y podemos orar y ayunar y echar fuera demonios y al final no seremos nada. Hace poco, platicando con un pastor, me refería a las palabras de otro pastor y ese pastor decía, o dice todavía, porque es su pensamiento y es muy cierto, similar a lo que comentaba hace un momento. En aquel día muchos llegaremos allá con nuestra placa de ministro de culto, de ministro, de pastor, profeta, apóstol, evangelista, y el Señor Jesús nos mirará y nos dirá, ¿y a ti quién te llamó al ministerio? Yo no te puse en ese lugar. Yo no te puse para esa labor. Yo nunca quise que fueras pastor. Yo nunca quise que fueras evangelista. Yo nunca quise que fueras. Yo te puse para otra cuestión. Cuando yo escuché esas palabras, dije, no sé qué decir. Realmente no sé qué decir, porque muchas veces nos hicieron creer que teníamos algo especial. Hubo alguien en algún momento que nos miró y a lo mejor y no con mala gana que nos dijo, tú tienes un gran llamado delante de Dios, tú tienes una gran misión delante de Dios. Y nosotros lo creímos y empezamos a vivir con esa fe. Al final debemos entender que se trata de eso, de fe, de certezas y convicciones también, de lo que yo creo que es verdad, pero de lo que creo que es verdad basado en la Escritura y no solamente en lo que yo he visto o en lo que yo he oído o en lo que yo he leído, sino en lo que la Biblia dice que es verdad.
Y para algunos ha sido muy difícil entender estos conceptos. Hubo gente a mitad del discipulado que me decía: entonces nos han estado engañando, entonces hemos estado equivocados, entonces si era como yo pensaba pero me habían dicho que no. Y la verdad es que nuestra fe debe de estar puesta en la palabra de Dios. Y al final, entender que cualquier cosa que nosotros hagamos no es nuestra, es de Dios. Darle la gloria a Dios significa que nosotros solo estamos administrando lo que Él nos ha dado. Y que Él en cualquier momento, si quisiera, en su soberanía, nos lo puede quitar también. Dios no está obligado a llevarnos a la meta. Dios no está obligado a hacer nuestra voluntad. Pero nosotros sí estamos obligados a darle la gloria a Dios. Así que si alguno pensaba que tiene un ministerio, la palabra dice que ese ministerio es de Dios. La Biblia al final dice que Jesús no solo es el Mesías, el Salvador de la humanidad, sino que es el pastor de pastores, que es el único maestro que existe. Su labor de evangelista y misionero no se va a comparar jamás con la de ningún hombre. Es el único profeta para nuestros tiempos. Y es el apóstol y sumo sacerdote, según no solo el orden arónico, sino también el de Melquisedec. Así que cualquier cosa que nosotros podamos tener o querer y anhelar, siempre dependerán de Dios. Jamás van a depender de nosotros. Quisiera pedirle ahora a las personas que están finalizando este programa de discipulado que pasen al frente. Quiero no solo agradecerles, sino también orar a Dios por ustedes y por las decisiones que vayan a tomar, porque eso es realmente lo importante. Que tomen decisiones. En algún momento de su vida, todos ustedes decidieron iniciar un discipulado, algunos desde hace ya muchos años. De repente el hermano Carlos y la hermana Jocabet, que los conozco desde por allá del 2008, 2009, decidieron desde ese momento creer en ese primer discipulado que yo impartí, porque ellos fueron como mi prueba piloto. Para quien no los conocía o quien no los sabía, ellos han sido como mis pilotos nada más. Como voy a dar un discipulado, se los doy a ustedes. Si funciona, está muy bien, y si no, lo cambio. Voy a dar otro discipulado, se los doy a ustedes. Si funciona, está bien, y si no, lo cambiamos. Y a la fecha han tomado no sé cuántos discipulados, y a lo mejor y todos son iguales, idénticos, pero también agradezco que han creído en la enseñanza. Quiero agradecer a Dios por su vida, por la vida que Él ha prestado, por el tiempo que han prestado también para cada semana estar tomando el discipulado, por el esfuerzo que han hecho, por los logros que han alcanzado, pero sobre todo quiero agradecer a Dios que en cada uno de ustedes ha puesto ese deseo, ese querer y ese hacer de estudiar la palabra de Dios. Y quiero invitar al pastor Raúl que nos acompañe.
acompaña el día de hoy, Pastor Raúl Serrano, a que dirija unas palabras de aliento para ustedes que hoy están terminando esta etapa y están por iniciar una nueva. Buenas tardes a todos. Aunque sé que están ustedes aquí de este lado, pero me referiré a ellos. Perdón porque voy a romper con el cuadro de la transmisión. Esta es una etapa para ustedes de culminación. Igual y puedo repetir algo de lo que habló René, pero simplemente les he de decir la mejor manera de manifestar. La mejor manera de manifestar lo que han aprendido es vivir conforme a eso. Estos tiempos no son sencillos, y no solamente porque tenemos que usar estas cositas, sino porque se está desarrollando una guerra todos los días, y los que están del otro lado no descansan. Dice la Biblia, y es verdad, nuestra lucha no es contra carne y sangre, entiéndase, no es contra personas, pero al final, personas son las que ejecutan, entienden las medidas, así como de nuestro lado, también nosotros somos los que ejecutamos, vivimos y manifestamos la palabra de Dios. La mejor manera de honrar y de que esto que hacemos hoy tenga sentido es que ustedes vivan lo que han aprendido y lo que han creído. René hablaba acerca de cuando a Jesús le dicen sobre la vida eterna, o Jesús habla sobre la vida eterna, y también Jesús se le pregunta cuál es la obra de Dios, y él responde que la obra de Dios es que ¿estás grabando? Sí. Acuérdense de la gran comisión. A mí una de las partes que me ha impactado en los años que llevo de ministerio, y mucho me están moviendo en este tiempo, es que la gran comisión dice ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta ahí nos hemos acordado. Pero lo tremendo es esto, que si esto es un discipulado, lo que René ha tenido que hacer con ustedes es lo que también dice la siguiente frase que Jesús les explica o le dice a los discípulos, es enseñándoles a obedecer. Tenemos un problema con la iglesia de hoy, y el problema con la iglesia de hoy que ha pasado es que muchos los llamamos discípulos, pero no estábamos obedeciendo. Celebro con ustedes, pero también el reto es formidable. ¿Por qué? Porque justo en estos días, ayer en Argentina, una vez más, la Cámara de Diputados de allá aprueba una iniciativa de ley para hacer el aborto legal. Y lo que allá está pasando, también está pasando aquí en México. Hace unas semanas, en Puebla, Estado, se autorizó el matrimonio igualitario. Lo que para ti y para mí, por las edades que tenemos, no es normal. El problema ya no somos nosotros, son nuestros chicos. La normalización de lo que la Biblia dice que a lo bueno se le llamaría malo y a lo malo se le llamaría bueno. Créanme, se ven muy bonitos con sus ropas, pero espero que puedan entender que los discipulados tienen más que ver con una formación militar que con una cuestión social. Se ven muy bonitos, celébrenlos hoy, pero recuerden algo, esto no termina, esto no acaba, y es un embate de todos los días. Manifestar nuestra fe y ser luz en todos los espacios en donde Dios nos permita que otros nos vean. Esa es la clave. No sé, hay un dicho en México coloquial que dice de cargar los peregrinos. ¿Se acuerdan de que
Dios cargar los peregrinos. Este año hemos despedido a muchos, ¿no? Todavía no termina este siglo llamado 2020. Pero el punto no es solamente los que se han ido. El punto es los que seguimos aquí. Que manifestemos la alegría de saber que si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Que nuestro Dios se hace cargo de nosotros. Que si cada día buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, Él lo añade. Sea que nuestros ojos, poco o mucho, resulte. Pero lo más tremendo es que no solamente es ver por nosotros y agradecer por nosotros, por los amados. Es entender que somos lámparas que no siguen encendidas. Y las lámparas no se esconden. Las lámparas están para iluminar. Que Dios les bendiga y que los lleve adelante. Este no es momento para la oración sumo sacerdotal, porque el punto es que ustedes, bendito sea Dios, ya conocieron a nuestra. No necesitan que el Altísimo venga y les muestre su rostro, porque ya les ha mostrado el regalo más increíble que podía darles. Y ha sido hacerlos parte de la familia de Dios. Ahora vayan en sus casas, en sus familias, en sus entornos laborales, en cada espacio y con cada persona, manifiesten la diferencia de cómo es, cómo vive un hijo. Amén. Son palabras que no hacen nada. ¿Es orar? ¿Sí? Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde por la bendición de cada una de estas vidas y las familias que representan. Gracias por la obra que has hecho en cada uno de ellos. Señor, desde el más joven hasta el más grande de edad, Dios, que cada uno de ellos esté postrado ante ti, no queriendo agradar, no queriendo llenar los ojos de nadie, sino queriendo agradarte a ti, sabiendo que la obediencia por la obediencia no tiene sentido. Eso se llama romanticismo y no sirve de nada. No vuelve en contra. El punto es, paso a paso, pasito a pasito, irnos rindiendo ante ti en cada área de nuestra vida. Así sea lento, pero cada transformación es permanente. Señor, deseamos que cuando la gente hable de Dios, de nuestro Dios, del Dios en el que creemos, del Dios a quien adoramos, tenga la gente un doble sentido. Igual y públicamente nos dicen, y tu Dios, pero en su interior que se pregunten qué carambas ha pasado y por qué es que pueden estar firmes. ¿Por qué pueden seguir a pesar de todo? Y que llegue el momento en el que se acerquen y pregunten acerca de ti. Así que yo los bendigo, Señor. Gracias por permitirles terminar un tiempo más de preparación. Y a la vez los bendigo por el hecho de que les abras muchas puertas y permitas y los empujes para que ellos sean emisarios dignos de tu palabra. Esfuércense cada día por presentarse delante de Dios como obreros que no tienen de qué avergonzarse. Esa es la clave. Te pido esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos que esta ocasión, como todas las demás, pase desapercibidas. Por eso también entregamos un reconocimiento a su esfuerzo, un diploma a su mérito, un agradecimiento que no solamente sea de palabra, sino
hermano Heriberto y de su esposa. Un matrimonio que sin dudar o sin llegar a dudas llegó a aprender y aprendiendo con muchas preguntas, pero sobre todo también hasta cierto punto con cierta incredulidad de si en algún momento serviría o si la doctrina sería bíblica. La verdad es que hay muchas personas en internet, en diversas redes sociales y de manera presencial que ofrecen títulos ministeriales de estudia, vas a ser pastor, estudia, vas a ser profeta, estudia, esta es una escuela de apóstoles, estudia. Pero cuando el hermano Heriberto llegó a integrarse al discipulado, recuerdo mucho un artículo que yo leí en internet. No recuerdo, quizás palabras más, palabras menos. Decía, muchos han confundido el discipulado en un instituto bíblico con el discipulado acompañado del Espíritu Santo. Ningún instituto bíblico podrá darte un llamado. El único que lo puede hacer es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que puede usar como herramienta un instituto bíblico para capacitarte. Felicito mucho a los dos por haber comenzado, por haber terminado. Agradezco también por la vida del hermano Carlos y de su esposa, porque como lo dije hace un momento, son personas que han creído en este ministerio desde aproximadamente el 2012, que en medio de un arrebato emocional y demás, fui y me registré ante el SAT y saqué un RFC con un nombre comercial para empezar a dar discipulados. Y como lo dije, desde ese día se han convertido en los discípulos de prueba, en los conejillos de Indias, y me han visto equivocarme, levantarme, decir algo y después retractarme y decir, la verdad es que la Biblia dice otra cosa, y me han acompañado en este crecimiento. ¡Bravo, fuerte! ¡Bravo! No, pues que estoy haciendo ustedes. Quiero agradecer a Aida también y felicitarla públicamente porque realmente siempre me sorprendió la forma en la que ella aprendió. Cada vez que yo le preguntaba si Dios ya le había hablado, le había dicho algo sobre su llamado, siempre me decía, estoy en proceso de salvación. Espero que Dios algún día me salve. Pero la última vez que yo platicaba con ella, me dio a entender que realmente conoce, sabe que ha nacido de nuevo. Las palabras que usó fueron, si no fuera Dios el que me tiene aquí, no estaría aquí. Si no fuera Dios, no tendría el deseo, el querer y el hacer de conocerlo. Agradezco mucho por tu vida, por lo que has hecho. Quiero agradecer por la vida de nuestros hermanos René y Magda, que no solamente son nuestros hermanos, sino también son mis papás, porque en medio de muchas situaciones y de muchas tomas de decisiones han continuado y han finalizado un ciclo de estudio y han tratado
¿Qué hora que son? nos han pedido y poder hablarles 1:20. a otros del Evangelio, del Dios No manches. al que nosotros conocemos y en el que creemos que realmente tenemos vida eterna. Muchas felicidades, agradezco a Dios por su vida y por el apoyo mutuo que se han estado dando. Y finalmente quiero agradecer, no en menor medida, a dos personas que no son familia, pero que son los dos jóvenes, más jóvenes que tuve en el discipulado, Ángel y Rubén, que hasta el día de hoy, en medio de su juventud y en medio de no tratarlos como cristianos, se han esforzado por permanecer en la palabra. Admiro mucho ese esfuerzo que hacen de querer servir al Dios de la Biblia, al Dios de nuestros padres, al Dios que Jesús nos vino a presentar, y que en medio de toda la toma de decisiones, aun cuando dicen, no sé si Dios tiene algo preparado para mí, pueden afirmar que ellos están preparados para permanecer al lado de Dios. Muchas felicidades, agradezco mucho el apoyo que han mostrado, el esfuerzo que mostraron, y gracias a ustedes por acompañarnos. Les voy a pedir que únicamente los tres varones de familia, Carlos, Humberto y Yemé, puedan permanecer aquí al frente, sus familias pueden pasar a sentarse, y daré el momento para ustedes tres, porque el último comentario al que quiero llegar es el siguiente. Hace tiempo me pidieron que compartiera en una iglesia un día del Padre sobre el papel del hombre en el matrimonio, en el ministerio, en la iglesia y en los planes de Dios. La prédica concluyó en lo siguiente: el papel del hombre en todas las áreas bíblicas, en primer lugar, es ser un pastor, un sacerdote para su familia. Y los invito a ustedes a compartir su experiencia, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el personal, acerca de lo que han aprendido y de cómo ha cambiado también la forma en la que veían la palabra de Dios. Bueno, para empezar, en verdad, yo les doy las gracias por estar aquí con nosotros, puesto que se ve sencillo, pues, ya se graduaron, pero no, decía yo con mis compañeros, apenas empezamos, ¿sí? Leí yo hace un momento un proverbio, ¿verdad? Ya hay tiempo de dejar pasar las cosas, pero hay tiempo de hacer algo. El proverbio está en el proverbio 24, 29, 24. Ahí está. Entonces yo leí esa parte, pero también me recordaba yo a un pastor que ya está con nosotros, que nos decía que todo me es permitido, mas no todo me es lícito. Y yo tomé muchos usos con él acerca de la doctrina de la iglesia de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, los primeros movimientos que nosotros le llamábamos, y eso me explicó demasiado claro que no está presente, pero gracias por ese pastor, porque me supo conducir de cierta manera de ser un tipo rebelde, porque soy un tipo rebelde, no soy así tan fácil de domesticar, ni quedamos así como animales, lo prefiero así porque así somos, nos comportamos como animales muchas veces, pero no, ya es tiempo de cambiar. Y sí, me han invitado a compartir con varones y me di cuenta que todo esto que hemos aprendido sí ha hecho media en mí, pues tenemos ¿No viste planes ese para día mismo? seguir adelante. ¿No viste ese día mismo? Sobre todo
mes Enfrente del carro tenemos que que está se está acá. perdiendo. Tengo dos alumnas que están aquí presentes. Ven, mis alumnas estamos viendo panorama bíblico y es muy amplio el panorama bíblico. Empezamos con Génesis, pero nos habla de tantas y tantas cosas que no acabaríamos. Y ellos mismas me han dicho, es que eso no lo había visto. Yo también me sorprendo, hay cosas que no he visto, pero que primeramente Dios voy a ver. ¿Por qué? Porque creo en un Dios que es hizo el cielo y la tierra todas las cosas. Entonces, no podemos creer esa parte, no vamos a creer nada de eso. Nada de eso vamos a hacer. Eso es lo que yo quiero decir. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes que nada quiero agradecer a los invitados que vienen a este lugar, la pastora Mari, su hijo Leonardo, aquí Adolfo, la hermana Panchita, muchas gracias por Raúl, mi mentor, todavía Israel, a mis hijas, compañeros, gracias a todos por haberse dado su lugar, Arturo, Meli, no sé si había tratado, les agradezco que relacionado, como decía el profesor, este tiempo, casi 2 años, estando aquí en la Escuela de Ministerios, Facultad de Teología próximamente, creo, pues ha sido algo fascinante, experiencias demasiado hermosas. Y todo esto nos ha servido aquí a la familia Castillo Morán, mis hijas, Josué, han visto algunos cambios. La traemos de escuela, por decirlo así, aquí en la escuela Cornerstone. Entonces, aquí creo que ya pasamos a otro nivel para poder servir mejor, para poder hacer las cosas que a veces son necesarias en otras áreas. Estoy agradecido con Dios, estoy agradecido por todo este tiempo. Por acá La pasa. soberanía de Dios es, a veces es incomprensible, a veces no se entiende. Ya graba, ¿no? No podemos entender. Te toca grabar. Pero lo que sí yo creo que No me todos cansé. los espíritus ¿Sí o han no? pasado, Sí, pues ya te. pues han sido porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué no lo pones? Y Dios ha hecho que lleguemos aquí, a esta escuela, Siéntate aquí. con esta familia. Y la verdad, es una experiencia que, dijera Pablo, no solo deseo que ustedes despiertan, no solo deseo que ustedes aprendan, sino que todas las personas. En muchas iglesias eso es bueno, pero aquí prácticamente nos ha salido demasiado. Ahora empieza una nueva etapa a este 2021 y todos los acontecimientos que están pasando como decía el pastor Raúl, pues la verdad a mí me conmueve y hay temas prácticamente que vendrían siendo, yo le decía a Israel, que es mi mentor, pues es un nivel, vamos a decir, nivel máster, a un nivel ya para ministros, para siervos, y ya no necesitan ese alimento básico, ya es un alimento mayor. Y pues estas generaciones creo que nos va a tocar a nosotros todavía echarles la mano. Entonces voy agradecido por todo eso y pues estamos quedando con la familia para poder tomar algunas decisiones para este año. Ya la pastora Mari ya tenemos ahí un pendiente con la pastora, pendiente aquí con el hermano René, y entonces pues ojalá que Dios sea el que haga, que tomemos una decisión
de los pies. Podemos dar cuenta. Ese es el camino que debemos de seguir, ¿verdad? Y yo se lo he dicho mucho. Yo, mi carácter ha cambiado de que yo para acá. Como se los he dicho a varios, aceptar a Jesús no me costó nada. Seguir su camino es donde hoy estoy. Paso, tropiezo, vuelvo a tropezar, pero sigo aquí y no me desanimo. Vamos a llegar a un día. Vamos a llegar. Por tropiezo al objetivo que tengamos planeado. Es un camino largo, pero lo vamos a conquistar. No hay monte ni el cerro más alto que no lleguemos. Lo que yo tengo al principio es el Señor. Tú estás conmigo, yo soy contigo, entonces yo también soy, tú caminas conmigo. Y el mismo tramo de camino es el que el cansancio te llevaré yo y te llevarás tú. Pero ser muy bueno para decir, ¿por qué yo? No, hagamos el camino juntos y verás que este tramo se nos va a hacer más corto. Y a todos les agradezco habernos acompañado y muchas gracias. Ya estamos finalizando con este protocolo, Ahora, esta ¿cómo lo paso para allá? pequeña ceremonia de finalización, de graduación, si lo quieren llamar así. Y realmente solo me resta decirles que espero que todos y cada uno de ustedes no sean seguidores de un movimiento o de una persona, sino que realmente sean seguidores de Dios, de Jesús, de aquel que nos llamó, que nos mantiene en pie. Que seamos seguidores firmes, sabiendo incluso que nuestro Señor Jesús no tenía ni aún dónde poner la cabeza, sabiendo que nuestra provisión vendrá en la medida que Él lo tenga para nosotros. Y como lo ha dicho ya el pastor Raúl, siendo administradores que no tienen nada de qué avergonzarse. Pablo lo escribe diciendo de una manera más formal, siendo cartas abiertas, leídos por todos y en la presencia de todos. Quiero que demos gracias todos juntos por este tiempo que hemos tenido, finalizado, y al mismo tiempo en agradecimiento a Dios por los alimentos que vamos a degustar también. No es necesario que se pongan de pie. Si alguno lo quiere hacer, puede hacerlo. Y demos gracias a Dios de una manera genuina, sabiendo que Él nos escucha, que la verdadera bendición que tenemos está no solo en ser creyentes de Jesús, sino en ser sus discípulos, en hacer lo mismo que Él hace. Y cuando hablamos de hacer lo mismo que Él hace, no nos referimos a los milagros, sino a la forma perfecta en la que Él vivió. Que un día lleguemos a la estatura de ese varón perfecto. Señor, te damos gracias por esta generación que acaba de terminar su discipulado, que acaba de finalizar esta nueva etapa de su vida y que está iniciando una nueva. Te damos gracias porque hasta el día de hoy nos has tenido acá. Papá, por todo lo demás agradecemos que hasta el día de hoy nos has mantenido guardados y protegidos. Que ninguna cosa nos ha acontecido que no haya estado dentro de tus planes. Y ante todo, que todos esos acontecimientos han servido para el bien y para el crecimiento nuestro. Oramos por los alimentos que vamos a degustar. Te agradecemos porque tú eres
mantenido hasta el día de hoy. Porque aun cuando nos hemos olvidado de ti, tú has estado aquí. Por lo demás, eternamente agradecidos contigo, pidiéndote lo mismo que pedía el salmista, que lo único que no nos haga falta sea tu A Santo ver, Espíritu. deténme. Te voy a mandar el El deseo. Espíritu Santo jamás se aparte de nosotros. Pero está chulo, ahí. Te damos la honra, te damos la gloria.